La redención es necesario conocerla. Y hay dos aspectos fundamentales o dos realidades que nosotros debemos estudiar para poder conocer cómo se comporta la redención. La primera ya hablamos acerca de ella en el primer video y es el misterio de la piedad. Cómo Elohim, el Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra, estableció el plan de la redención antes de la fundación del mundo, como lo narra el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 19, versículo 18 al 20. El Eterno estableció el plan de la redención antes de la fundación del mundo, porque el hombre tendría la oportunidad de escoger si amar a Elohim o no amar a Elohim, si obedecerle o no obedecerle. Si dentro del don de la personalidad divina no estaba la capacidad de elegir, entonces no era el don de la personalidad divina. Adán y Java y toda la humanidad que descendería de ellos serían unos robots. Y esto nos enseña acerca de la profundidad del amor, la sabiduría y la perfección de Elohim, bendito sea su santo nombre, que le regaló al hombre el don de la personalidad divina. Génesis 1:26, Selén de Mut. Y le dio la capacidad de elegir, no lo sometió como un robot, le dio la capacidad de elegir. Por el contrario, a quien le gusta someter a las personas sin alternativa, sin elección alguna, ese es a Satán. El Eterno lo anula en esta hora en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Padre Celestial estableció el plan de la redención antes de la fundación del mundo. El Verbo divino, de la esencia misma del Padre, de la esencia de la divinidad, el misterio de Elohim, fue manifestado en un cuerpo de hombre para cumplir el rol de Goel, de Redentor, el Mashiach, el Mesías, Goel, el Redentor. Y así liberar a una humanidad perdida. Ya explicamos todo el proceso de la redención de forma general. Lo primero entonces que debemos conocer es el plan de la redención, el proceso de la redención. Pero si usted observa las parábolas, como por ejemplo la parábola del libro de Mateo, Matiyahu, su nombre en hebreo, Mateo Leví, Matiyahu. En Mateo 13, nosotros podemos observar que hay una parábola en el capítulo 13 y el versículo 24. Y esta parábola ha sido conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Consiste en que un hombre sembró buena semilla, luego el hombre se retiró, los obreros se retiraron, durmieron, descansaron como tenían que hacerlo, y vino un enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Germinó todo y creció la cizaña junto con el trigo. Y cuando los trabajadores le preguntan al Señor de la siembra, el Señor de la siembra les dijo en el versículo 28, algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es el cierre de la redención. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarle el manojo para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Si usted observa allí, recuerde algo que es importante y tómelo en cuenta. Las parábolas fueron figuras, historias, tomando elementos de la vida real, de la vida cotidiana de los israelitas, para explicar los misterios de la Geulá, de la redención. Pero si usted observa allí, usted verá que está actuando el reino de Elohim,
Pero hay otro reino, hay otro personaje que actúa allí. Y esto es el reino de las tinieblas. Esto es el reino de las tinieblas. Entonces, dentro del proceso de la redención, hay otro elemento que actúa, y este elemento que actúa es el reino de las tinieblas. Permítanme explicarlo un momento. Esto es otro misterio, y este misterio está codificado en el libro de la segunda carta del apóstol Shaul Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, el capítulo 2, corrijo, y el versículo 7. Y dice: porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. ¿Y qué es lo que involucra el misterio de la iniquidad? Ya hablamos de lo que involucra el misterio de la piedad. ¿Qué involucra el misterio de la piedad? El Goel, el reino de Elohim, el Goel, que es el redentor, el Mashiach, que es el rey establecido por Elohim, el reino de Elohim, es el reino que el Padre le entregó a su Hijo, y se lo va a entregar también a sus hijos, los que fueron hechos hijos a través de la muerte y resurrección de Yeshua, a través de recibir a Yeshua, el sacrificio que él ejecutó. Eso, hay un cuerpo de creyentes, el Israel de Elohim, la asamblea de los redimidos, la iglesia de Elohim vivientes, si podemos llamarlo así, la Cajal, la asamblea de los redimidos, que está compuesta, como dice Romanos 11, por los nacidos dentro del olivo, los nacidos en casa de los genes de Abraham y los que fuimos adoptados. Pero hay otro misterio que interactúa, que está allí antagónico. No interactúa porque haya una colaboración, sino que interactúa de forma antagónica con el reino de Elohim y con el proceso de la redención. Y esto se llama el misterio de la iniquidad, que ahora está detenido en que no se le ha permitido, en el sentido detenido, óigame bien, en el sentido de que no se le ha permitido desatarse en su totalidad. O sea, detenido significa que tiene una oposición de parte del Eterno y de los ángeles del Eterno y del Espíritu del Eterno. ¿Y en qué consiste el misterio de la iniquidad? El mismo texto nos los indica. El versículo 8 dice: entonces será revelado el inicuo, a quien el Adón, el Señor, matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el inicuo? Ya lo dijo al principio acá en el capítulo 2 y el versículo 4. El que se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Elohim, objeto de culto, hasta el punto que se sienta en el santuario de Elohim, proclamando que él mismo es Elohim. Entonces, este inicuo, dice acá, el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Sigue diciendo el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Elohim les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos allí de forma clara entonces en qué consiste el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad, que es clave. La palabra iniquidad en griego
es la palabra anomia. Es una palabra compuesta. La palabra nomos es traducción de la palabra hebrea Torah, que ha sido traducida lamentablemente al español como ley, pero no es ley. La Torah significa instrucción y comprende los 5 primeros libros de la Biblia. Algunas personas lamentablemente le llaman los 5 libros de Moisés, pero no fueron de Moshe o de Moisés, porque él fue el instrumento para inscripturar el pensamiento de Elohim en esos 5 libros que fueron llamados la Torá, y se traduce de manera más clara como instrucción. Anomos o anomia, como aparece en algunos textos, les corrijo acá, anomia significa no Torá, de forma tal que iniquidad es el acto de practicar el quebrantamiento de los mandamientos de Elohim. En el contexto de la profecía, iniquidad significa un sistema de gobierno que establecerá el quebrantamiento de los mandamientos de Elohim como forma de ley. O sea, un sistema de gobierno cuyo fundamento legal serán reglas contrarias a los mandamientos de Elohim, reglas que quebrantan los mandamientos de Elohim. Eso es iniquidad. El misterio de la iniquidad entonces es la manifestación del reino de las tinieblas para destruir a una humanidad perdida mediante el establecimiento de una estructura global de gobierno fundamentada en el quebrantamiento de los mandamientos de Elohim. Ese es el misterio de la iniquidad. El reino de las tinieblas buscando destruir a una humanidad perdida, pero no así de manera etérea o indefinida, no. Manifestada de forma específica en un sistema global de gobierno cuyo cuerpo legal estará fundamentado en la negación y quebrantamiento y distorsión de los mandamientos de Elohim. Eso es iniquidad. Y el encargado de ejecutar este plan diabólico para el cierre de la redención será un hombre que aquí la escritura en griego lo llama el inicuo. Ha sido traducido como el inicuo. Pero en griego es el anomos. Es interesante. ¿Qué es el anomos? El que quebranta, tuerce la Torá. Esto no está suelto aquí dentro de esta escritura. Esto está directamente conectado con la profecía que está escrita en el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde dice, refiriéndose a este personaje, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la Torá, la ley divina. Esto lo dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Este personaje es el anomos, y Daniel es presentado en la escritura a través de algunas figuras. Daniel lo vio como un cuerno pequeño, pero un cuerno con gran poder, con gran altivez, con gran poder humano y con gran poder diabólico, con gran altivez, y que se levantará contra el Altísimo, y que gobernará por 42 meses, 3 años y medio. Esta es la fase final del misterio de la iniquidad. Esto es bastante interesante. Este personaje que Daniel también vio es llamado por la escritura el anomos, el inicuo.
al cual el Señor, en este caso se refiere a Yeshua HaMashiach, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelve el inicuo. Aquel inicuo explica acá cómo será su manifestación, cuyo advenimiento, parousia, dice en griego, manifestación, es según la operación de Satanás con grandes señales, grandes poderes. Usa la palabra griega dunamis y grandes señales. La palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Grandes señales y milagros, pero son mentirosos. Y el objetivo de este personaje lo continúa diciendo allí en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad vuelve a insistir Shaul, el Espíritu del Eterno a través de Shaul, con la palabra iniquidad, en los que perecen por cuanto... ¿Quiénes van a ser los engañados? Los engañados son estos. No recibieron el amor de la verdad, no quisieron recibir la Torá, no quisieron recibir los profetas, no quisieron recibir la Escritura para ser salvos. Y hay un doble efecto, como ellos rechazaron esto y son engañados, entonces miren lo que pasa. Por tanto, pues les envía Elohim operación de error para que crean a la mentira. Entonces el Eterno les envía un espíritu de error para que ellos crean esa mentira porque rechazaron a Elohim y se pierdan. Esto es algo terrible. Esto lo hace el misterio de la iniquidad. Para comprender entonces claramente el proceso de la redención, debemos entender los dos misterios. Uno, el misterio de la piedad, que lo definimos ya. Y otro, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es contrario al misterio de la piedad. El misterio de la piedad, en el misterio de la piedad, Elohim envía a su Hijo, lo establece como rey para restaurar y gobernar la tierra, le entrega un cuerpo de creyentes, los hijos del Eterno, la asamblea de los redimidos, el Israel de Elohim, la Cajal, la iglesia de los redimidos, si queremos llamarlos de esta manera, y les entrega su Ruach, su espíritu, les entrega la manifestación de su reino, les entrega sus mandamientos y su palabra, está compuesta, sus mandamientos por los mandamientos de la Torá, su palabra por las palabras de los profetas, de Yeshua, del rey, y de los Eslihim, de los apóstoles. En el misterio de la iniquidad, la contraparte, está Hasatán, que es llamado el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. El antimesías, que es el que opera el plan de Hasatán. Está un falso cuerpo de creyentes. Está el reino de las tinieblas y el sistema mundo, donde el reino de las tinieblas se manifiesta. El sistema mundo es un sistema global gobernado por Satán. Es el sistema mediante el cual Satán gobierna el planeta Tierra y tiene su aspecto, su componente político, cultural y científico. De forma tal que la cultura del sistema mundo, como nos los enseña también la Escritura, es una cultura de inspiración diabólica, cuyos fundamentos son contrarios a los fundamentos del reino de Elohim establecidos en su palabra. El misterio de la iniquidad, de la misma manera, es un proceso. Es la antirredención, es el proceso de la antirredención. Y la antirredención busca arrastrar a las personas a la perdición, pero mediante engaño. ¿Y cómo lo hace? Lo hace influyendo en sus mentes y en sus cuerpos. Esto está
claramente definido en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 1. En cuanto vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, el sistema mundo, el sistema estructurado por Satán, que tiene su componente político, económico, científico, cultural. ¿Y este sistema cómo es? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. En ellos también vivimos nosotros, todos nosotros, en otro tiempo, en los deseos de la carne, subraye esto, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, subráyelo nuevamente, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira significa apartados para destrucción, anatema. Eso es lo que significa hijo de ira. Entonces, la manera como el príncipe de la potestad del aire, que es una manera que es el rey del sistema mundo, como es llamado aquí Satán, controla a los seres humanos para apartarlos de la redención, es influyendo sus mentes, estructurando y metiendo pensamientos en sus mentes para estructurar conceptos y exaltando los códigos de lo que se conoce como la carne, la mala inclinación, el Yetzer Hará. Complementemos esto para que tengamos una visión más clara de cómo opera el reino de las tinieblas, cómo opera la antirredención en el ser humano. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 7. En el libro de Romanos, capítulo 7, apóstol Pablo hace una explicación magistral acerca de cómo opera el pecado en la carne. El pecado es un acto legal, 1 Juan 3:4, e involucra el acto legal mediante el cual se quebranta el mandamiento de Elohim. Al quebrantar la ley divina, se comete pecado. Todo el que practica pecado, dice 1 Juan 3:4, practica también el quebrantamiento de la Torah, porque el pecado es el quebrantamiento de la Torah. Aquí está claramente definido lo que es pecado. Si uno le pregunta ¿qué es pecado? Inmediatamente la respuesta más directa es: el pecado es la infracción de la Torah. Eso dice 1 Juan 3:4, léalo por favor. Pero el pecado también es una naturaleza antagónica al modelo original diseñado por el Eterno para el hombre. Y por ser una naturaleza antagónica, lo destruye y lo mata. Por eso la paga del pecado es muerte. Es algo terrible, antagónico al reino de Elohim, antagónico a la naturaleza original de Elohim, antagónico a la imagen de Elohim. El versículo 12 del capítulo 7 de Romanos dice: de manera que la Torá, la ley, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién puede decir lo contrario? Supongo que nadie. Versículo 13. Versículo 14 dice: porque sabemos que la Torá, la ley, es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. El pecado genera esclavitud. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la Torá es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Y sigue el versículo 18 diciendo: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, sarca en griego, basar en hebreo, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Entonces, el pecado como naturaleza habita dentro de todos los seres humanos, dentro de nosotros, específicamente en el ámbito de la carne, está ligado al aspecto biológico humano. Esta es la razón por la cual la misma escritura que está en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 17 nos dice que los deseos de la carne y del espíritu son contra la carne y de la carne son contra el espíritu.
Pero el versículo 19 dice, y evidentes son las obras de la carne, o sea, la operación del pecado en la carne. El pecado está ligado a la naturaleza biológica del ser humano y desde allí ata al hombre. ¿Cuáles son las manifestaciones puntuales del pecado en la realidad biológica? Son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Estas son las manifestaciones que produce el pecado en la naturaleza biológica del hombre llamada carne. Y aquí del 22 al 23 habla de lo que produce el hombre espiritual, o la imagen de Elohim que está en el espíritu del hombre. Manifiesta el carácter de Elohim. Y esto es contrario al carácter de Elohim. De forma tal que el reino de las tinieblas, a través de su sistema mundo, que involucra el componente, una vez más dije, político, económico, científico, cultural, los cuales están la música, el cine, el teatro, el folclore de las diferentes naciones, las costumbres de las naciones, etc., genera un efecto sobre la mente del hombre y estructura conceptos que definen su conducta, una conducta antagónica al Eterno. Lo número 1. Y lo número 2, excita, aviva, motiva, estimula los códigos de la carne que son contrarios a los mandamientos de Elohim para que el hombre pueda cometer, en unión con los pensamientos que le fueron sembrados, el acto de pecado. Al cometer el acto de pecado, el hombre, cada pecado que ejecuta, le entrega un derecho legal a Satanás para que gobierne su vida en un nivel más profundo. Así actúa el reino de las tinieblas. Ese proceso mediante el cual el enemigo, influyendo sobre las mentes y sobre las emociones, sobre el cuerpo de las personas que están perdidas, ejerciendo esa influencia, los aparta de la redención, es el proceso de la antirredención. Y en esto consiste el misterio de la iniquidad. Ahora, de la misma manera que el misterio de la piedad tiene un tiempo de conclusión, el misterio de la iniquidad tiene un tiempo de conclusión. El mundo ahora mismo está gobernado por el reino de las tinieblas. El Salmo 24 dice que el Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él fue quien la creó. Pero el enemigo, el Eterno, entregó, según dice el Salmo 8, le entregó el dominio de todo al hombre. Pero el hombre le entregó el dominio de todo a Satán al desobedecer al Eterno. Y según dice 2 Corintios 4:4, allí es llamado Satán el Dios de este mundo, el que gobierna el mundo, lo secuestró, como un ladrón que se apodera de todo, como un estafador, gobierna todo. Él ha ido estructurando su sistema de gobierno y la fase final de su sistema de gobierno es un gobierno unificado global, mundial. La cabeza de este sistema de gobierno es el antimesías. Este sistema de gobierno se va a dar a plenitud durante los dolores de parto, de los cuales habló Yeshua en el capítulo 16 de Juan. La tierra va a experimentar por un lado los grandes juicios del Eterno y por otro lado la tierra va a experimentar la inclemencia del gobierno satánico del antimesías. En el libro de 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, versículo 17 dice, y el mundo, habla del sistema mundo, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Permítanme leer el versículo 16. Es interesante. Dice,
Yohanan, el apóstol Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Es el sistema mundo. Y este sistema pasa porque va a acabar cuando Yeshua venga. Pero el que hace la voluntad de Elohim, el que permanece en su palabra, no solo vivirá en este tiempo, sino que vivirá para la eternidad. Y continúa diciendo Yohanan, versículo 18. Hijitos, ya es la hora postrera, la hora última. Y según habéis oído que el antimesías viene, correcto, viene, dice Yohanan. Han surgido ahora muchos antimesías, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Escucha esta clave. Salieron de nosotros, versículo 19, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no son de vosotros. Pero es una separación entre esos que operan como antimesías y nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Así que el antimesías será el último gobernante mundial que hará la voluntad perfecta de Satán, que gobernará la tierra de manera inmisericordia, terrible, oscura, que ha llevado a la humanidad a un nivel de degradación animal. Lo está llevando ahora mismo, lo estamos viendo. Pero antes de la manifestación final del antimesías, ha habido otros antimesías a lo largo de la historia, de los cuales el último antimesías es el sucesor final. También está el espíritu del antimesías, que es el espíritu del reino de las tinieblas, para oponerse al reino de Elohim, a la manifestación del reino de Elohim. En el versículo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Esto incluye judío y griego. Este es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Así que si alguien niega que Yeshua es el Mesías, este no está operando en el espíritu de Elohim, está operando en el espíritu bajo la influencia de Satán. Segundo Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a que Yeshua es el Mesías como venido en carne. Este es engañador y es un antimesías. Esto lo dijo en relación Yohanan a la postura que tenían los gnósticos de decir que Yeshua había venido solo en apariencia de hombre y no en carne. Y es muy importante que fuera manifestado en carne para que pudiera pagar por los pecados de la humanidad. Tenemos entonces el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. La manifestación final del misterio de la iniquidad es el antimesías, conocido popularmente como el anticristo. Nosotros debemos conocer estos dos misterios para saber cómo se va comportando la redención. Yo le puedo asegurar a usted que si usted estudia estos dos misterios, usted podrá saber lo que pasa en las naciones. Y entonces, tal vez cometamos errores o imprecisiones y no vamos a saber todo al momento, pero el Eterno nos va a ayudar cuando no conozcamos algo, no estemos claros en algo, como ocurrió con el rey David, con los profetas. Como el mismo Moshe, que tuvieron que apelar al Eterno, buscar el rostro del Eterno para preguntar los próximos pasos que habría de dar, como Abraham, Avinu, quien tuvo que buscar de continuo el rostro del Eterno para saber lo que había de hacer, igual nosotros. Pero si usted conoce el misterio de la piedad y conoce el misterio de la iniquidad, usted sabrá cómo se va comportando la redención y los tiempos de la redención. Y no será engañado. Y no hará cosas absurdas como tratar de colocar un candidato presidencial que va a cambiar el rumbo de una nación. Un candidato presidencial piadoso o cristiano, no sea judío o supuestamente bíblico, que va a cambiar el rumbo de una nación, porque debe comprender cómo funciona, por favor, el misterio de la redención
y cómo actúa el misterio de la iniquidad. Hay un patrón que está establecido y ni usted ni yo lo vamos a cambiar. Por el contrario, debemos sujetarnos a lo que va a pasar y cumplir nuestro rol. Entonces, ¿quién ha de ser este famoso, misterioso anti-Mesías? En nuestro próximo video hablaremos al respecto.